queridos amigos, hermanos y oyentes. En un hermoso día queremos seguir compartiendo acerca de la palabra de Dios y especialmente en esta oportunidad continuamos con reflexiones sobre el Salmo 119 y la porción que nos corresponde del verso 97 al 104, si toman sus Biblias y la van buscando, está precedida por unos términos que es mem. Ahora, en inglés sería hombre, pero no tiene nada que ver. El significado de este término es agua. Ahora, simplemente les volvemos a recordar que el Salmo 119 es un acróstico. Entonces, cada porción de 8 versículos comienza con una palabra del alfabeto hebreo. Y en esta oportunidad, les repito, el término es men, del cual significa agua. Y hoy yo quiero que miremos el tema acerca del agua de la palabra purifica. Leamos entonces el Salmo 119, verso 97 al verso 104, el cual dice así: «Oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo, más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. De todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. No me aparté de tus juicios, porque tú me enseñaste. Cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. De tu mandamiento he adquirido inteligencia, por tanto, he aborrecido todo camino de mentira». El agua de la palabra purifica. No saquen su dedo del Salmo 119. Déjenme leerles un texto del Nuevo Testamento que lo encontramos en Efesios, capítulo 5, verso 25. Esta porción es una analogía y una comparación entre un matrimonio y la iglesia. Y es interesante que cuando llega el versículo 25, dice: «Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella». ¿Cómo? Sigue la oración para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Cómo? Sigue la oración, dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Podríamos buscar en Tesalonicenses y nos estaría diciendo que la voluntad de Dios para nuestras vidas es la santificación. Podríamos observar que el Señor no nos llamó a inmundicia, sino que nos llamó a santidad. Entonces, todo lo que nosotros vemos es que el proceso en la vida de cualquier persona es poner en práctica las Escrituras, y no vamos a poner en práctica las Escrituras si no creemos en ellas. Si notaron en el texto, es muy interesante que la palabra pasa a ser un área activa en la vida del salmista. Entonces, la primera pregunta que podríamos hacernos: ¿por qué la palabra de Dios fue activa en el salmista y lo puede ser en mí? Es muy interesante. La segunda cosa
es qué produjo la palabra en el salmista y qué puede producir en nosotros. Y también deberíamos nosotros entender que la palabra practicada por el salmista dio resultado en su vida. Entonces, ¿por qué hay personas que están completamente activas en la palabra y con la palabra de Dios? Es porque la ponen en práctica, la creen, obran de convicción en su corazón y entonces producen. Y eso es lo que hace que afecta el cambio, la transformación, y afecta su vida personal y su vida familiar y todo lo demás. La gente se asombra cuando alguien cree en Cristo y comienza a practicar la palabra y cambia todo lo que antes hacía, no lo hace más. ¿Qué es lo que pasa allí? Comienza a creer que la palabra de Dios es la palabra de Dios y produce cambio. Fue muy interesante esta mañana, estando en un taller con un hermano, que un hombre, cada rato que venía, decía malas palabras. Entonces venía y me decía, perdóneme pastor, perdóneme pastor. Pastor, ¿por qué no sale? Y así yo me puedo despachar como quiero. Esas son cosas que a veces nos deben sorprender. Pero si tú obras conforme a la palabra de Dios, eso es lo que va a producir en las otras personas. Pero bien, miremos. Y la pregunta primera fue, ¿por qué la palabra de Dios fue activa en el salmista? ¿Y por qué la palabra de Dios puede ser activa en mí y en ti? El verso 97 de nuestro texto comienza con una exclamación diciendo, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Entonces, miremos por qué la palabra de Dios fue activa en el salmista. Porque la amó. Porque la amó. No saquen su dedo del Salmo 119 o márquenlo. Corran conmigo, por favor, a Juan capítulo 14, el verso 23. El Señor Jesucristo está hablando. Y él dijo esto, respondiendo Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. ¿A quién? Al que guarda la palabra de Dios. ¿Por qué guarda la palabra de Dios? Porque ama a Dios. Ama su palabra. Entonces, el amor es la acción y la decisión personal en cuanto a nuestra relación con la palabra de Dios. ¿Y cómo se demuestra? Muy bien, el salmista dijo que él todo el día es ella mi meditación. El término es, si conoce lo que hacen las vacas, el término es la idea de rumiar, que pasa, que tiene 4 estómagos y pasa un estómago, va a la boca, vuelve a masticarlo, hace el bolo alimenticio, y va al segundo estómago, y así es lo que hace, y saca todo el nutriente de los pastos que ingirió. Eso es como nosotros debemos hacer. Entonces, la palabra puede ser activa en ti cuando ames al Señor de la palabra
y ames su palabra, la leas, la medites, la guardes, que es practicar, y la honres. Ponerla en el lugar correcto de nuestras vidas. La segunda cosa es preguntarnos la palabra que produjo en el salmista y que puede producir en nosotros. Este lo encontramos en los versículos 98 al 102. La primera de las cosas que aparece es muy interesante porque dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos. Eso significa sabiduría. La sabiduría es la aplicación en las decisiones de la vida. Todas nuestras vidas se reflejan por decisiones. El carácter que nosotros tenemos está designado o creado a través de los hábitos que tenemos. Y ahí forjamos nuestro carácter, son nuestras decisiones. Aún recuerden que el amor, como hoy se nos quiere hacer ver y decir, tengo ese sentimiento. Discúlpenme, porque bíblicamente el amor no es un sentimiento. El amor es una decisión. Tú decides amar a una mujer siendo un hombre y una mujer a un hombre. Es una decisión. Decidimos amarlo todos los días de nuestra vida. Y de esa manera nunca se termina el amor. Estaba déjenme decirles el término dama, aplicando la idea de la separación y de esto y del otro, y explicaba del marido, de la mujer, de la pareja, de esto, de lo otro, y se terminó el amor. Eso es algo que inventaron los profanos y los inmorales, pero no Dios. El amor de Dios puesto en nuestros corazones nunca deja de ser. Entonces consideremos, si tú amas la palabra de Dios, vas a obrar conforme a la palabra de Dios. Tú decides dejar la palabra de Dios, es tu decisión. Dejar a Cristo es tu decisión. Pero para el salmista, la palabra de Dios produjo sabiduría, aplicación en las decisiones de la vida. Y da una razón, porque tus mandamientos están conmigo. Y el texto dice, siempre están conmigo. O sea, siempre hay razón. La segunda cosa que produce en el versículo 99, dice, más que todos mis enseñadores he entendido. Primero da sabiduría, es aplicación, y ahora da entendimiento. Y esto habla entendimiento de los conflictos de la vida. Verso 99. ¿Y cuál es la razón de que tiene entendimiento? Bueno, déjenme simplemente decirles que cuando uno acepta a Cristo y el Espíritu Santo viene a nuestras vidas y viene a morar en nosotros, el Señor Jesucristo dijo que Él nos guiaría a toda verdad. O sea, la primera de las cosas que nos da entendimiento es el Espíritu de Dios. Él nos iba a guiar a toda verdad. Él nos enseña y nos muestra. La palabra de Dios nos da entendimiento ante los conflictos de la vida. Entendimiento. Y ahora, ¿por qué?
Muy bien, el salmista dice allí, porque tus testimonios son mi meditación. Entonces, él vio cómo Dios obra y eso nos ayudaría a ver cómo resolver los conflictos de nuestra vida. En el Salmo 119, el verso 100, encontramos ahora un término muy interesante. Más que los viejos he entendido porque he guardado tus mandamientos. Generalmente decimos que las personas mayores, los ancianos, tienen mayor experiencia. Han vivido mucho más que nosotros y están más preparados para ayudarnos a resolver los problemas de la vida. Pero el salmista se compara que con la palabra de Dios, él había llegado a entender más que los mayores. No estaba menospreciando a los mayores. Él estaba hablando de sí, para solucionar, para resolver los problemas. Y una razón que da es porque he guardado tus mandamientos. Los he puesto en práctica. Y podríamos nosotros mirar y entender y poner problemas que encontramos en las Escrituras. En el verso 101 habla de otra forma. Dijo, de todo mal camino contuve mis pies para guardar tu palabra. Eso es discernimiento. En tomar decisiones correctas ante los ataques en los problemas de la vida. Decisiones correctas. Entonces, el tener discernimiento lo llevó a contener sus pies de todo mal camino. La preservación de la vida es inigualable. Y uno puede decir, bueno, pero no has vivido. Sí has vivido y has vivido de la mejor manera, porque en realidad te has librado de un montón de cosas que dañan la vida, el cuerpo, la moral, los pensamientos, el carácter, tus hábitos. En el verso 102 dice, no me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Eso es muy impresionante. Eso es muy impresionante. Porque habla de convicción. Eso significa escoger lo correcto para agradar a Dios. ¿Y cuál es la razón? Porque tú me enseñaste. Porque tú me enseñaste. Así que sabiduría, entendimiento, experiencia, discernimiento, convicción. Convicción. Así que, ¿qué le dio? ¿Qué produce? Todas esas cosas se produjo en la vida del salmista y todas esas cosas se pueden producir en nuestra vida si nosotros amamos la ley y la palabra de Dios. Así que en los últimos 2 versículos, la palabra practicada es a nuestra vida cosas importantes. Primero, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Así que miren cuál diferencia es. El pecado amarga la vida, pero la palabra de Dios es como la miel en nuestra vida. Y no solamente eso, fíjense en el verso 104 dice, de tus mandamientos he adquirido inteligencia. Nuevamente el término produce conocimiento.
produce conocimiento. Y ese producto hace una resolución en nuestra vida. ¿Qué dice? Por tanto, he aborrecido todo camino de mentira. Todo camino de mentira. Acompáñenme al Salmo 1. ¿Qué produjo? ¿Qué produjo la palabra de Dios en el salmista? Miren, Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Así que el salmista, con la palabra de Dios, formó un área completamente activa en su vida que le ayudó a separarse y a aborrecer el mal. ¿Qué produce en nosotros la palabra de Dios? Estimados hermanos, amigos y oyentes, si tú no amas la palabra de Dios, nada va a producir en ti. Pero si tú le permites al Espíritu Santo, Él va a guiarte, Él va a enseñarte, Él va a mostrarte la verdad, y la palabra de Dios, por tu decisión de guardarla, de practicarla y de llevarla a cabo, será plenamente activa en tu vida. Amigos, hermanos, oyentes, Dios te bendiga y que la palabra de Dios sea parte diaria de tu meditación.